Ilustrísimo señor alcalde, don José García Lobato, concejala de Cultura y Festejos, María Luisa Ramírez Hidalgo, señor presidente de la Federación Española de Agrupaciones de Folclore, don Pedro Miguel Asuar, Ortiz, conciudadanos, visitantes, amigos, amigas todas. Bienvenidos a la 12ª edición del Festival de Tradiciones y Costumbres de Tierra de Barros, común y familiarmente llamado Festibarros, que al mismo tiempo coincide con la 34ª edición del Festival de Folclore de Almendralejo. Para dar el pistoletazo de salida a la serie de galas que se celebrarán en este marco incomparable del Atrio de la Piedad, nos llevarán durante 4 días, desde hoy jueves hasta el domingo 11, por una serie de actividades, de galas. La primera del día de hoy es la gala internacional. Tendremos mañana una gala infantil, el Festival Infantil Paco Fernández. Tendremos el sábado la gala de grupos nacionales, con nuestro grupo nacional, titular de Tierra de Barros. También tendremos a Coín de Málaga y a Murcia. Como pregonero, en todas las... Yo voy a soltar el guión con vuestro permiso porque, bueno, me vengo aquí. Como pregonero hoy vamos a tener a Leocadio Moya Murillo. Leocadio Moya Murillo nació el 18 de abril de 1961. Es el segundo de 4 hijos y nació en la callejita de la cárcel, en la calle Gabriel Galán de ahora. Gabriel se formó como estudiante haciendo estudios en la universidad, en el campus de Cáceres, como licenciado en Geografía e Historia. Karim ya ha sido pregonero en varias ocasiones, en 2003, en 2005, y también ha hecho un panegírico a Antonio Díaz el pasado año en el Círculo Mercantil. Es un melómano, es un amigo mío, los amigos le llamamos Karim. Creo que muchos de los que estamos aquí conocemos a Leocadio o a Karim. Os voy a dejar con él. También deciros que es estudiante de canto y ahora ejerce como profesor de historia. Así que sin más, vamos a dar la bienvenida a Leocadio Moya Murillo. Karim Moya. Juan. La madre que te parió tuvo que ser jardinera, porque rosa como tú no la cultiva cualquiera. Hermosas, jóvenes, novias de Almendralejo, musas de nuestro folclore, hoy representadas en la dama y reina de la fiesta de la Piedad. Señor presidente de la Federación Española de Agrupaciones de Folclore y de la Asociación Cultural y Folclórica Tierra de Barros. Ilustrísimo señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Almendralejo, dignas autoridades, representantes de los medios de comunicación, miembros de los grupos participantes, queridos paisanos, señoras y señores.
Frisábamos los 10 años de edad cuando una tarde de sábado, libres ya de las tareas escolares, mi amigo Joaquín y yo nos atrevimos a franquear la puerta del Palacio de Monsalud, de la OGE, decíamos entonces, para, después de cruzar zaguán y patio porticado, subir con nerviosa expectación buscando la sala donde el grupo hacía sus ensayos. Allí, sin más protocolo, intentábamos unos minutos después dar nuestros primeros pasos de baile, siguiendo las precisas instrucciones de Alicia García Rubiales, a quien todos conocéis. Cuáles fueran nuestras motivaciones para entrar en el grupo de coros y danzas de la sección femenina es algo que ni nos planteábamos entonces, pero sí que intuíamos que aquello trascendía el mero entretenimiento. En primer lugar, y de ahí que me haya dirigido antes que a nadie a las novias, a las jóvenes de Almendralejo, presentíamos en aquellos bailes una ancestral forma de galanteo, de cortejo a las mocitas que, siempre vigiladas por los mayores y recatadas por su propio sentido de la moral, no eran fácilmente accesibles a los requieros de los mozos, quienes asumían con naturalidad y alegría esta forma de establecer y mantener las relaciones de noviazgo. Tal vez nosotros mismos ingresáramos en el grupo con la esperanza de superar de forma tan tradicional nuestra timidez en el trato con las niñas. Y vosotros, los que como danzantes, músicos, cantores, directivos o simples socios entrasteis en este o en otro grupo folclórico, ¿os habéis preguntado por qué lo hicisteis? Habrá quien lo haya hecho de forma natural, por ser algo que estaba en su ambiente, ya por tradición familiar, ya por influencia de los amigos. Habría quien lo hiciera también por contentar a su tía, a la sazón delegado de la sección femenina. Y habrá, por supuesto, quien no se identifique con esos casos, sino que ha sentido una vocación juvenil o infantil, incluso por la música y el baile folclórico, y por la esencia de la cultura y tradición que estos contienen. Habrá de hecho habido quien, siendo demasiado niño para formar parte del grupo, se conformara con asomarse a los ensayos por alguna ventana, ansiando el momento de la iniciación. Quien por fin fuera invitado por Vicky García, maestra por antonomasia, a bailar con Petri Cordero, desde entonces su constante pareja y guía en el aprendizaje de las primeras danzas, el triángulo, el palancar, el gaditano chacarrá y la guía de estreno, aún como telonero del grupo de los mayores, pero con el éxtasis de los sueños cumplidos pintado en la cara. No fue ese mi caso, pues no tuve la suerte de contar ni con el entusiasmo ni con la paciencia que acabo de describir, ni probablemente con la destreza. En este aspecto, mi desmoralización definitiva llegó en el momento en que me pusieron unas castañuelas en las manos. Así que tuve que conformarme con ver, con cierta envidia, lo confieso, cómo no mucho después mis antiguos compañeros de ensayo se estrenaban por fin sobre un escenario con mis archiconocidos Ave María de la María Antunes de mi corazón y el picoteado fandango de Olivenza. Desde entonces he tenido la insatisfacción de no haber alcanzado aquel estreno. Por eso, para mí supone una feliz compensación el hecho de que, si no debuté entonces como bailarín, lo haga ahora aquí y ante vosotros como pregonero. Que la preservación de las tradiciones, y más concretamente de la música y danza tradicionales, es algo muy arraigado en nuestra tierra, lo demuestra la larga y fecunda existencia de nuestro grupo. 44 años ya desde 1969. Desde aquellos tiempos de viaje en autobuses con asientos de sky y cortinas al viento hasta hoy, el grupo ha sido la seña de identidad de nuestro pueblo, un embajador de su cultura que ha establecido lazos de cordialidad por donde quiera que ha ido o con quien quiera a quien haya recibido. Por él han pasado varias generaciones, cientos, tal vez miles de almendralejenses, a cuya labor en la preservación de nuestras costumbres y tradiciones quiero rendir tributo de admiración y agradecimiento.
y lo hago representándolo en personajes anónimos, pero a los que seguro que sabéis poner rostro. En el bailarín, por excelencia, al que instaban a dejar esa afición por el folclore, no fuera a distraerle de los estudios. Y resultó que no solo no le distrajo, sino que le sirvió para expresar el arte que llevaba dentro, para madurar, para establecer relaciones de amistad, para echar raíces al mismo tiempo que abría sus horizontes. Y los represento también en la figura imponente de aquel otro bailarín cuya corpulencia se agiganta al vestir el negro traje de pana, como queriendo dar la razón al algarín, cuando dice eso de que son los del campo los buenos mozos, aunque resulte luego que el campesino en cuestión es en realidad un artesano de nuestro pueblo. Y represento también a estos personajes en las gráciles y airosas figuras de las bellas y risueñas bailarinas, y en los músicos de la rondalla, en los que con sus estudios mejoran cada día la calidad musical del grupo, o en los otros, aquellos que encarnan la tradición más genuina y tocando de oído, operan el milagro de sacar de forma espontánea los más francos sonidos a guitarras, laúdes y bandurrias. Y rindo tributo también a las límpidas y garbosas voces de las cantantes, a las vigorosas voces masculinas, como la de nuestro cantor triunfante en la música rayana, o la de aquel a quien en una ocasión reconocieron como el Caruso del folclore extremeño. Como debe rendirse tributo de reconocimiento también a los que con sus investigaciones salvan del olvido las esencias de la tradición popular, y a los que sin subirse al escenario entregan generosamente tiempo, esfuerzo y conocimiento para que todo esté bien gestionado. Y queden también representados como colofón en esta galería de personajes que forman el tejido del grupo los que aseguran su futuro, los niños y las niñas de las academias y sus maestros. Para algunos de ellos, el grupo es algo consustancial a su existencia y casi no recuerdan época alguna de su vida en la que no estuvieran en él. Otros han vuelto al cabo de los años tras abandonarlo por circunstancias de la vida y con ilusiones renovadas forman un grupo de veteranos. E incluso otros, aun habiendo estado en el grupo solo durante un corto y lejano periodo, recuerdan la ilusión de las primeras actuaciones o el atractivo que inesperadamente le confirió su condición de bailarín entre las mozas de un pueblo en fiesta, a donde el grupo había ido a actuar. Y están también los que, habiendo tenido que emigrar, han difundido la semilla del folclore, impulsando la creación de nuevos grupos en sus pueblos de adopción. Para todos estos personajes anónimos, pero que cada uno de vosotros conocéis, dejo con este pregón constancia de gratitud y reconocimiento. A todos, gracias por enriquecer la cultura de nuestro pueblo. Y gracias también por haber hecho germinar las semillas plantadas hace más de un siglo. Porque ¿creéis que todo esto nace en Almendralejo en 1969, sin más antecedentes? Pues bien, probablemente algunos no lo sepáis, pero el grupo de nuestro pueblo, a lo que dio en llamarse, el apego de nuestro pueblo, a lo que dio en llamarse el folclore, se institucionalizó mucho antes. Ya en 1881 el movimiento folclorista mostraba en Extremadura un dinamismo tal que se plasmó en la creación de varias sociedades. Fue la Sociedad Fresnense el órgano difusor de otras 17 que se crearon entre 1882 y 1884, y entre ellas la de Almendralejo, de fundación simultánea a la de Medina de las Torres, según cuenta el periódico La Crónica en uno de sus números de ese año, 1884. En la noticia se da cuenta de la composición de la Junta Directiva presidida por el militar, escritor y publicista don Pelayo Henao Carrión, con el siguiente comentario: de reconocida ilustración y cultura son todas las personas que forman ambas juntas, por lo cual, y viniendo como vienen animadas de los mejores deseos, esperamos que contribuyan al mayor auge del folclore extremeño, que desde hoy tiene la honra de contar entre sus miembros a los dignos individuos que han secundado en Almendralejo y Medina de las Torres la empresa por cuyo definitivo planteamiento hacemos ardientes votos.
No me consta cuándo desaparecería dicha asociación, pero de justicia es reconocerle continuidad en el empeño a nuestro actual grupo de coros y danzas, y por los éxitos en su empresa, y especialmente en esta del revitalizado Festibarros, hacemos también, como nuestros antepasados del siglo XIX, ardientes votos. Pero habrá aún quien se cuestione la oportunidad y provecho de este festival, quien nos pregunte: ¿tiene sentido hoy, corriendo ya el segundo decenio del siglo XXI, en un mundo tecnológico y globalizado, un festival de arte y costumbres populares? Y si lo cuestionan así, quedaremos estupefactos y solo sabremos balbucear algunos argumentos superficiales, casi excusándonos por ser unos intrusos en este mundo de progreso. Estoy seguro de que la mayoría sabría dar cumplida respuesta a tales demandas, pero permitid que el pregonero exponga sus razones, porque es su oficio, y por asegurar a los más vacilantes. No es ninguna novedad decir que vivimos en un mundo globalizado, ni voy a hacer yo ahora una perorata contra esa globalización, que además tiene sus aspectos positivos. Pero ¿no os parece evidente que el ser humano busca con ansiedad, e incluso de forma inconsciente, no solo sus raíces, sino las de los demás, aquellas que contrastan con las propias y que por diferentes son expresión de la personalidad de cada pueblo? Sería ya mucho pedir que, como antaño, el carácter de cada pueblo se manifestara hasta en su indumentaria. Así lo podemos ver, por ejemplo, en un pasaje de las escenas matritenses de Mariano José de Larra, el que dice: poco después llegaron unos cuantos que, por sus anguarinas, grandes sombreros y alforjas al hombro, calificamos pronto de extremeños. O, con mayor precisión aún, en los viajes por España de Pedro Antonio de Alarcón, cuando el viajero, al llegar a Salamanca, describe a dos charros, hombres colosales, vestidos suntuosísimamente, con chaqueta y calzón corto de terciopelo negro y chaleco de raso azul, todo ello muy adornado de botones de plata y con camisas bordadas, dos charros de primera, y que debían de proceder del campo de Ciudad Rodrigo, donde los narradores se hablan de vos muy formalmente. Rasgos de otros tiempos. Pero dejadme que os ponga un ejemplo actual, y es que ahora que estamos en periodo vacacional y que, a pesar de la condenada crisis, culpan gran parte del malentendido progreso y de la globalización, ahora que quien más quien menos se da un garbeo por esos mundos de Dios, ¿no es verdad que la mayoría buscamos, o al menos nos sorprende gratamente, este o aquel rasgo propio del lugar y de la gente que visitamos? Nos agrada pasear por calles pintorescas y plazas de nombres evocadores, cuidadosamente empedradas, y en cuyos edificios identificamos la historia de cada pueblo o ciudad. Admiramos aquí una ventana o una reja de forja, allí un balcón de madera tallada o un dintel de granito grabado, y por todas partes la armonía de una edilicia orgánica que no es fruto de la especulación, sino del sentido común y colectivo de la vida. Nos sentimos parte del paisaje y del paisanaje al beber de una fuente de agua fresca y cristalina, a la que nos ha invitado un abuelo de Huelva y Chambra Antigua, quien nos cuenta con peculiar acento y léxico ancestral sus idas y venidas de pastor trashumante. Nos atrae el olor del pan recién hecho en la taona, o de los manjares de la tierra asados en un horno de leña. Admiramos la vajilla, las mantelerías artísticas de un antiguo mesón venido a más. Nos cautivan las formas y colores de la cerámica autóctona y los azulejos con historias del Quijote en un zaguán. Respiramos después la vitalidad del vetusto pero activo mercado de la ciudad, bajo cuyas nobles arquerías converge el paisanaje de toda la comarca. Y nos ofrecen con su peculiar habla una selección de productos naturales o artesanos, esos que solo allí podemos adquirir con tan particular calidad y autenticidad. Y si al final del día, mientras nos deleitamos con un trago de buen vino de esa tierra, nos sorprende un grupo de gaiteros o una rondalla que se arrancan con una jota o una mulilla, raro será que no nos unamos a la danza general y pasemos ya definitivamente a sentirnos uno con el combo. Nos habremos alegrado, en fin, de haber emprendido el viaje, y nos sentiremos émulos legítimos
de la Bordeta o de Unamuno en sus profundas, sencillas y auténticas fecundas andazas por España. Tiene pues sentido un festival de arte y costumbres populares, que cada uno responda a sí mismo, según le atraiga o le repela la descripción que acabo de pergeñar, pero mi respuesta es que por supuesto que tiene sentido. Y lo tiene porque el ser humano necesita saber de dónde viene, necesita incardinarse en un sistema que dé respuesta a sus requerimientos vitales, a sus preocupaciones, a sus temores, a sus anhelos e ilusiones. Y tiene que hacerlo colectivamente, pero no solo con su comunidad actual, sino con la comunidad que compone junto a sus antepasados, quienes le legan todo ese acervo cultural, el que pasado por la generación actual debe seguir enriqueciéndose para disfrute de los descendientes. Y es que en un mundo individualista como el de hoy, un mundo en el que el fin y signo de éxito es el consumo, vemos cómo la vida se nos queda muy a menudo sin referencias, cómo en nuestro afán de individualismo no llegamos a convertirnos más que en masa, en número anónimo. Y esto, aunque no seamos conscientes de ello, nos conduce a un desarraigo muy pernicioso para nuestro equilibrio vital y nuestra identidad como personas y como colectividad. Por eso digo que sí, que un festival de este tipo tiene mucho sentido, porque por lo dicho y por encima de gustos o moda, es necesario para la humanidad que la cultura tradicional, tanto en su aspecto material como inmaterial, se perpetúe. Y deben perpetuarse no como un espectáculo, sino como parte fundamental de la vida. Música, danza, artesanía, costumbres, no deben convertirse en un producto o servicio de consumo. Rescatar la cultura tradicional para convertirla en una especie de atracción de parque temático o de fósil de museo supone desvirtuarla, vaciarla de su esencia y condenarla a que no cumpla su función. Supone no sentir ni su necesidad, ni comprender su origen, ni la razón misma de su existencia, y convertirla por tanto en un postizo, un disfraz. Y le diréis, pero ¿vivir la tradición no es ir contra el progreso? Y os contestaré que no. En primer lugar, porque lo que se considera progreso no siempre lo es, sino que es una forma de aculturación, un embaucamiento que solo interesa al gran sistema del consumo de masas. Y en segundo lugar, porque a pesar de todos los avances tecnológicos a cuyo uso racional no debemos renunciar, las personas siguen teniendo en lo fundamental los mismos requerimientos que originaron y desarrollaron la cultura tradicional. Y una sociedad sana sabe satisfacer esas necesidades haciendo uso de su cultura tradicional, siempre adaptada a su tiempo, pero sin desvirtuarla. Quizá todo esto suene ambiguo, abstracto, utópico, pero si bien os fijáis, veréis que en general son precisamente las sociedades más equilibradas y cultas las que mejor conservan su cultura tradicional. Contrariamente, las sociedades sumidas en su desarrollo han perdido normalmente las suyas de forma traumática, sustituida por modos de vida de los colonizadores, modos que para los autóctonos han supuesto, en el mejor de los casos, la pérdida del equilibrio vital de que antes hablaba, y en el peor, una situación de miseria moral que no se ha curado ni tras el transcurso de varias generaciones. Y esto, la Asociación Cultural de Tierra de Barros lo ha comprendido perfectamente. Por eso no solo mantiene, sino que engrandece contra viento y marea la celebración anual de su festival. Y se esfuerza por hacer de la participación algo natural, algo consustancial a sus actividades. Y por eso su presencia en los acontecimientos que marcan la vida anual de nuestro pueblo no son espectáculos, sino actuación ritual, como en las candelas, en los pasacalles, en la obtención del primer mosto o en las liturgias religiosas, casi siempre ante nuestra patrona, la Virgen de la Piedad. Pero también en San Marcos, cuando al final de la procesión cantan y danzan ante la imagen del santo, casi como cosa espontánea. Entonces, si estáis allí, después de haber hecho romería desde San Roque, después de haber empezado la mañana desayunando con los dulces